Hola, muy buenos días. Pláceme saludarlos y creo que no me tengo que mover para el otro lado. Y pláceme pues estar hoy aquí en este congreso. Es un honor para mí esta invitación y esta participación, de modo que espero poder brindar algunas de las experiencias que hemos tenido en el manejo de pacientes con esta patología a todos ustedes. Muy bien, voy a compartir mi presentación en breve. Muy bien, creo que ahí la están viendo, ¿cierto? Sí, doctor. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hablar de hemorragia intracerebral, el enfoque del manejo en el servicio de emergencias. Yo soy Juan Pablo Peña, soy director médico de EMT, Emergency Medical Training en Colombia, Medellín, Colombia, y he trabajado desde hace ya casi 20 años en diferentes servicios de emergencias y unidades de cuidado crítico en la ciudad. Actualmente trabajo con uno de los grupos neurocardiovasculares de la ciudad, llamado Angiosur, y entremos en tema. Revisemos entonces algunos aspectos de la epidemiología. Recordar entonces que el ACV o stroke, como lo conocen en inglés, pues es una patología que es sumamente frecuente, es la tercera causa de mortalidad en el mundo cuando incluimos todas las edades de las poblaciones, y es una enfermedad que genera una alta carga de discapacidad y una mortalidad que es variable, como vamos a ver ahora. Recordemos entonces que el stroke se divide en dos grupos grandes, uno que es el grupo de isquémico, donde habrá eh, los factores etiológicos pues van a generar un bloqueo en la circulación, diferentes ellos, y el otro grupo lo comprenden los hemorrágicos, y es en este grupo de los hemorrágicos donde nos encontramos hoy. Los hemorrágicos los dividimos a su vez en dos: aquellos que tienen una lesión vascular que al romperse genera un sangrado en el espacio subaracnoideo y genera una hemorragia subaracnoidea espontánea. Un porcentaje muy importante de ellos será de origen aneurismático y otro porcentaje de estos tendrá que ver con malformaciones arteriovenosas. Y el otro grupo son las hemorragias intracerebrales, las que ocurren dentro del parénquima cerebral, y son las que vamos a hablar hoy. En el mundo tenemos un promedio variable y digamos que gracias a la pandemia tuvimos una pequeña reducción con un posterior aumento de casos por año de episodios de ACV. Son 12.200.000 para el año, para el año 2019, ese era el número en el mundo entero de eventos de ACV. De ese porcentaje, de ese número, perdón, el 35% son hemorrágicos. Tenemos, digamos, unos datos que son disímiles cuando comparamos o cuando leemos, digamos, solo estudios de los Estados Unidos o solo estudios europeos occidentales, pues los porcentajes son diferentes. Pero cuando cogemos toda la población mundial y todos los eventos del mundo, los hemorrágicos llegan a ser un 35%, y de este porcentaje total, el 25% son específicamente hemorragias intracerebrales. Cuando leemos epidemiología de los Estados Unidos, ese porcentaje es aproximadamente entre un 10 y un 12%. Entonces, sí es importante tener en cuenta que el panorama epidemiológico varía dependiendo de la fuente que uno vaya a consultar. Esto nos indica que tenemos cada día 40 personas sufren un ACV isquémico y 5 personas sufren un ACV hemorrágico en el mundo. Es 1.6 veces más frecuente en poblaciones minoritarias en los estudios de los Estados Unidos, entendiendo que muchas de estas poblaciones suelen estar en condiciones socioeconómicas eh, diversas y difíciles respecto de la población que ellos denominan caucásica. Es decir, aquí están los grupos de afrodescendientes y de latinos, que son los que tienen una representación grande, siendo aún minorías, y tienen unas
complejidades socioeconómicas que, digamos, los hacen un poco más susceptibles a condiciones más adversas de vida en muchos aspectos. Sin embargo, cuando se analizan el mundo, esto sí sigue presentando. Entonces, en los países que vemos de colores muy claros, rojo, amarillo, naranja, son aquellos en los que la frecuencia de eventos es muy alta. Entonces, en países de ingresos per cápita medianos y bajos, la carga de enfermedad se la llevan casi toda ellos, es decir, tienen una gran cantidad de eventos de ACV y por tanto de secuelas, discapacidad y mortalidad, y por supuesto todo eso redunda a la vez en que su PIB sea cada vez más bajo. Entonces son esos países en los que hay que intervenir fuertemente para poder lograr los objetivos. Vemos cómo nuestra América Latina es diversa respecto de ello. Tenemos unas poblaciones en las que la frecuencia de ACV, sobre todo el isquémico, que aporta un porcentaje muy alto, no es tan alta como el resto del mundo, mientras que otras sí lo tienen. Y respecto de la mortalidad, pues también hay diferencias muy significativas en todo el mundo, siendo la tasa de mortalidad más baja en Suiza, con 20 por 100.000 habitantes, y la más alta del mundo, 198 por 100.000 habitantes en Papúa Nueva Guinea, que lo vemos por acá, muy en rojito. Entonces, en esa situación, pues vemos que es una enfermedad bastante frecuente, con una carga muy importante de secuelas, de discapacidad y de mortalidad, y que es importante intervenir. Cuando hablamos específicamente de la hemorragia intracerebral, ella acarrea una mortalidad mucho más alta que otro tipo de eventos cerebrovasculares. Puede llegar a ser hasta el 40%. Es por eso que es muy importante tener en cuenta diferentes aspectos de intervención que deberemos hacer cuando nos enfrentemos a un paciente con una patología como esta. Revisemos algo de la fisiopatogenia. Digamos que tenemos dos áreas cerebrales, unas que las vamos a llamar las estructuras profundas, que incluyen la zona de los ganglios basales. Aquí, pues en este corte tomográfico, vemos esta es la región de la cápsula interna, un poco más hacia este lado vemos la parte más superior de los ganglios basales. Entonces, cuando se incluyen los ganglios basales, el tálamo, la protuberancia y las porciones profundas del cerebelo, pues estamos hablando de estructuras cerebrales profundas, donde son más comunes las hemorragias intracerebrales y se suele relacionar con un daño vascular, un daño de la vasculatura pequeña. Usualmente van a ser esas ramas de segunda y tercera división de los vasos más grandes del polígono de Willis, quienes van a sufrir un proceso de deterioro del cual tenemos dos etiologías. Una que es la arteriolosclerosis, o también conocida como lipohialinosis, y el otro que es la angiopatía cerebral amiloide, en la que hay acumulación de péptido beta-amiloide y hay una predisposición genética para sufrirlo. En ambos casos, los vasos se van lesionando, esa pared vascular se va lesionando. Hasta hace no demasiado tiempo se creía que eran microaneurismas que se formaban en estos vasos, pero ya conocemos que histológicamente, histopatológicamente, lo que sucede es un proceso degenerativo de la pared que los hace susceptibles de romperse en diferentes momentos. Y cuando ocurren en ya la sustancia blanca y muy cerca de la corteza, sin hacer un drenaje como tal el espacio subaracnoideo, pues hablamos de las hemorragias lobares. Actualmente estas van a estar relacionadas con procesos como hipertensión, diabetes. A mayor edad de los pacientes, pues más probabilidad de terminar con estos defectos de ya vasos más perforantes de la sustancia blanca. Allí también vamos a encontrar sangrados relacionados con malformaciones arteriovenosas, y esto es muy importante porque cuando tengamos localizaciones como estas, pues hay que avanzar un poco más, como veremos ahora en el estudio imagenológico, para descartar la presencia de alteraciones vasculares grandes que sean susceptibles de intervención, e igualmente con el desarrollo e implementación, digamos, mucho más
sencilla, por no decir otra palabra, de estrategias de anticoagulación con los nuevos anticoagulantes, pues es más frecuente entonces ver sangrados relacionados con el uso de anticoagulantes y estos se suelen ver más frecuentemente en esta ubicación lobar. Los mecanismos de lesión, pues digamos que son de dos tipos. Uno, una lesión primaria, depende como tal de la zona de sangrado, donde vamos a tener una primera daño que está relacionado con la presencia como tal de la sangre como efecto de masa que comprime el tejido sano, que puede generar hipertensión intracraneana depende de la ubicación donde esté en el bloqueo del flujo del líquido cefalorraquídeo, puede generar hidrocefalia obstructiva y puede llegar a provocar herniaciones cerebrales. Dependerá, por supuesto, del tamaño de la lesión, del edema circundante y de la posición anatómica. Y hay una lesión secundaria que tiene que ver ya con los elementos que se han liberado dentro del tejido cerebral y de los cuales normalmente no está en contacto, como son la toxicidad bioquímica por hemoglobina, por hierro, por trombina, la reacción inflamatoria y el edema local que se genera como respuesta a la ruptura de ese vaso, en el que la inmunidad buscará ocluir el defecto y en ese proceso de buscar la oclusión y de controlar y de comerse todos esos eritrocitos que no deberían estar ahí, pues viene también un proceso de lesión citotóxica directa como tal del proceso inmune y de acumulación de otra cantidad de factores proinflamatorios que van a aumentar el edema cerebral local y pueden llegar a generar reacciones sistémicas. El manejo va a tener 2 o 3 fases, según como lo veamos. Una fase va a ser la emergencia, la otra fase va a ser la estabilización y manejo intrahospitalario, y lo vemos en 3 fases, como en otras patologías, cuando hablamos de una fase prehospitalaria, una fase inicial de emergencias y una fase posterior en cuidado intensivo y rehabilitación. Respecto de la fase prehospitalaria, lo que se sabe, y en esto no hay demasiados estudios en stroke hemorrágico, es que es muy importante el reconocimiento temprano, y ese reconocimiento temprano pues lo hacen los pacientes. Allí vienen todas las estrategias de educación masiva, de modo que todas las personas puedan reconocer síntomas de que está ocurriendo una emergencia cerebral, sea que después se confirme o se desmienta que la tiene, puede ser una manifestación de un tumor, de una neuroinfección, en fin, pero lo importante es que el paciente lo reconozca, que los familiares lo reconozcan y que rápidamente pidan ayuda a los servicios médicos de emergencias o se trasladen a los hospitales, de modo que el paciente pueda ser atendido de forma precoz para aquellos lugares donde no hay desarrollo de la atención prehospitalaria. Y por supuesto está el entrenamiento, educación y formación del personal prehospitalario, de modo que pueda evaluar de forma práctica y rápida un paciente con un posible stroke en curso. Allí es donde se aplican entonces los puntajes de Cincinnati o el LAPS, que puede ayudarle al paramédico a una evaluación muy rápida de alteraciones que puedan significar que una ACV está ocurriendo y con ello tomar la siguiente decisión, que es el traslado. Lo ideal es que sea en ambulancia. Los estudios pues demuestran que la sobrevida y la reducción en complicaciones en esta y otras enfermedades, pues obviamente es mucho menor cuando el paciente logra ser trasladado en ambulancia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos estos estudios pues se hacen en ciudades grandes, con sistemas prehospitalarios muy bien desarrollados en los que los tiempos de respuesta suelen ser más que óptimos. Igualmente, entonces, el paramédico debe estar dispuesto y debe estar preparado para poder dar soporte vital de acuerdo a su nivel de entrenamiento, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y a la autorización de su dirección médica, de modo que pueda intervenir de forma efectiva sin retrasar el traslado del paciente a una unidad hospitalaria. Lo ideal es que se deriven este tipo de pacientes a hospitales con experiencia y disponibilidad de cuidado neuroquirúrgico, sea un ACV isquémico o sea un ACV hemorrágico. Recordando acá que dentro de la fase prehospitalaria, pues no es posible de rutina
poder definir qué tipo de stroke está teniendo mi paciente, ya que no cuento normalmente con neuroimágenes. No lo puedo saber solo por clínica, el paciente debe ser trasladado y debe recibir una neuroimagen. Lo ideal es que si mi paciente tiene una hemorragia intracerebral, pues sea derivado a una institución hospitalaria que tenga experiencia en cuidado neurocrítico y disponibilidad de neurocirugía para el manejo de las emergencias, que ya veremos. Existen en diferentes partes del mundo desde hace ya, yo creo que unos 11 años, ambulancias móviles de stroke, ambulancias que están dotadas con un tomógrafo móvil que va hasta la escena, hace la tomografía es leída de forma remota por telemedicina por un neuroradiólogo y con ello se toman decisiones tales como trombolisis prehospitalaria o en este caso la posibilidad de que ante el hecho de que sea un evento hemorrágico, pues sea derivado a una unidad neuroquirúrgica apropiada. Sin embargo, pues si bien para el ACV isquémico se ha probado utilidad en ciertos escenarios específicos, en el ACV hemorrágico no es muy, no tenemos aún estudios que verifiquen la utilidad de este tipo de unidades móviles. El manejo en la fase hospitalaria, el manejo inicial, estará en manos del médico de urgencias. Y aquí es sumamente importante que ese médico de urgencias que está haciendo la evaluación tenga muy claro en su cabeza que estamos ante una entidad que es una emergencia, que debe ser atendida de forma precoz, que todo el personal esté enfocado a la atención de este paciente, es decir, si hay situaciones con otros pacientes que puedan ser aplazadas, deberán ser aplazadas para poder todos dedicarse a la atención de este paciente. Lo ideal es que el paciente, una vez que ingrese y se detecta que pueda hacer un ACV, ojalá se traslade de forma inmediata al tomógrafo. En el tomógrafo se canaliza y se puede hacer toda la atención inicial de urgencias. El médico empieza a hacer su evaluación neurológica dirigida. Se recomienda entonces utilizar estrategias de evaluación como el puntaje NIHSS, de modo que se puedan evaluar diferentes aspectos del examen neurológico sin que se pierdan esos datos. Además, el NIHSS nos permite una mejor comunicación entre clínicos, porque sabemos que sabemos pues que estamos evaluando y que estamos punteando. Entonces, un examen clínico dirigido. La anamnesis también debe ser una anamnesis dirigida, pero completa. Mucho énfasis en los antecedentes, alergias conocidas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, pacientes con hepatopatía que pueden tener trastornos de coagulación, pacientes con falla cardíaca, pacientes con arritmias, con fibrilación auricular, por ejemplo. El tipo de medicamentos que estén tomando, es muy importante saber si el paciente está anticoagulado o no. Si sí está anticoagulado, saber qué anticoagulante está utilizando, qué dosis está tomando y a qué horas se tomó la última dosis, porque veremos que eso es sumamente importante para tomar decisiones al momento de definir la reversión del medicamento. Es importante saber si el paciente consume tóxicos, si es tabaquista, si consume alcohol, de nuevo por la posibilidad de hepatopatía asociada, si consume sustancias como cocaína, que lesiona el endotelio, marihuana, que predispone a la lipohialinosis más precoz. Todos esos aspectos son sumamente importantes y además de obtenerlos, pues la importancia, por supuesto, de escribirla, de redactarla muy bien y de forma completa en la historia clínica y recordar que la hipoglicemia puede remediar perfectamente un ACV, entonces glucometría temprana para mi paciente, de modo que pueda excluir yo la hipoglicemia como causa. Y aquí hay algo muy importante. Yo alguna vez tuve una paciente que llegó con una hemiplegia, eh, la evaluamos rápidamente, está efectivamente hemipléjica con disartria y parálisis facial, es decir, tendría un síndrome piramidal, como que tuviera un compromiso de la arteria cerebral media. A esa paciente le hicimos una glucometría y aquí voy a dividirla en dos. Una que me tocó no tenía hipoglicemia, ok, me voy pensando en que posiblemente es una ACV. Otra sí tenía una hipoglicemia, de modo que empezamos el tratamiento con dextrosa, no contamos con glucagón en Colombia,
pero al mismo tiempo la estamos dirigiéndonos con ella hacia la unidad de tomografía, porque, como sucedió después, efectivamente, corregimos la glicemia y la paciente persistía con el déficit. Es decir, es una paciente que tenía una ACV y una hipoglicemia de forma simultánea. Entonces, si eso ocurre en el prehospitalario, manejo de hipoglicemia y traslado de todos modos. Y si eso ocurre en el intrahospitalario, bolo de dextrosa o glucagón según el protocolo que utilicen y trasladarla de todos modos para el tomógrafo. Si no hay mejoría, una vez mejora la hipoglicemia, ese paciente tiene una ACV en curso y hay que continuar el proceso del código. Dentro de los laboratorios que vamos a solicitar, pues están todos los básicos, un hemograma completo, y ahí necesitamos saber si el paciente está anémico o no. La anemia se relaciona con malos desenlaces posteriormente. Debemos saber cómo están las plaquetas. Si el paciente está trombocitopénico, pues va a ser un paciente en el que tiene mucho más riesgo de seguir sangrando y hay que definir si necesita transfusiones o no. Algunos pacientes van a tener alteraciones de los leucocitos que nos pueden sugerir, entonces, si no vemos nada en la tomografía inicial, pues que puede estar cursando con un proceso infeccioso. Necesitamos, por supuesto, los tiempos de coagulación para saber cómo arrancamos. Y esto es importante también en el paciente que está tomando anticoagulantes directos o no cumarínicos, no para definir el inicio de algún tipo de terapia, sino para saber cómo estaba el paciente en el momento en que llega al servicio de urgencias. Necesitamos saber la función renal, hacer un cálculo apenas tengamos la creatinina, un cálculo rápido de la depuración. Iones, recordar que las alteraciones del sodio generan disminución de las funciones cognitivas, pero no van a mostrar focalización del paciente. Es decir, si está monoparético, monopléjico, hemipléjico, con facial y tiene un sodio bajito, eso no lo explica el sodio, hay que buscar otra causa diferente. Y por supuesto una glucosa central para comparar. Las guías americanas de la American Heart Association y la American Stroke Association recomiendan siempre la toma de un electrocardiograma de entrada y toma de una troponina de entrada. Allí ellos mencionan que, si bien esto es importante para establecer pronóstico, también resaltan que podemos encontrar elevación de troponina y habla de mal pronóstico para el paciente con stroke, pero también podemos encontrar diferentes manifestaciones electrocardiográficas de lesión cerebral, sin que ello necesariamente signifique que nuestro paciente está cursando con un IAM y un ACV al mismo tiempo. Entonces allí la clínica es muy importante, reevaluar si el paciente tuvo dolor torácico en algún momento o no, para de pronto no irnos a confundir. Ellos recomiendan también la medición de reactantes de fase aguda, entonces además del leucograma, la PCR, para definir de entrada con ese paciente, independiente como salga la imagen, si tiene algún proceso infeccioso asociado o no. Y también sirve de base, por si el paciente se broncoaspiró, sirve de base tener esa PCR inicial para mirar si en algún momento ya empieza a desarrollar una neumonía. Recordar solicitar la prueba de embarazo en mujeres. Recordar que la sospecha de embarazo pues no contraindica la realización de una tomografía. Debe colocarse protección abdominal a la paciente y llevarse de emergencia la tomografía para reducir la posibilidad de secuelas, y el daño fetal suele ser muy bajo, por lo menos para el estudio inicial simple. Habría que tomar otro tipo de determinaciones si mi paciente va a necesitar un estudio contrastado. Y respecto del estudio de tóxicos, pues ese se menciona en todas las guías americanas, porque usualmente ellos digamos, la determinación de presencia de tóxicos hace parte del común manejo de los pacientes de emergencias. En nuestro medio pienso que dependerá del tipo de paciente, de lo que podamos encontrar en el laboratorio, en el interrogatorio, y dependiendo de la sospecha clínica que tengamos para poder optimizar recursos. Incertidumbres hasta acá. Todavía no se sabe si es muy importante o no solicitar pruebas específicas para pacientes que estén tomando anticoagulantes directos como dabigatran, apixaban o rivaroxaban. Todavía no se sabe muy bien. Igualmente, no hay estudios que definan la utilidad. Personalmente pienso que sí la debe tener
hacer estudios viscoelásticos, como la tromboelastografía, ya que es un estudio que permite definir si mi paciente tiene déficit en alguno de los diferentes pasos de la coagulación y poder intervenir ese específicamente primero, y si tiene más de uno, pues saber cuál intervengo primero para llevar a mi paciente a un mejor desenlace. Pero por evidencia todavía no la tenemos. Estudios de imagen, pues todos los pacientes requieren un estudio inicial de imagen simple, sea tomografía de cráneo simple o resonancia cerebral, la que esté más rápidamente disponible. En la gran mayoría de hospitales pues va a tener tomógrafo disponible. El resonador no es tan frecuente que lo que cuenten todas las entidades con ello, e igualmente no es necesariamente rápidamente disponible. Entonces, muchos de los pacientes y de los estudios con stroke se van a hacer inicialmente con tomografía simple. Aquí es muy importante, la recomendación en caso de hemorragia intracerebral es repetir el estudio, repetir ese estudio simple, que puede ser una tomografía, durante las primeras 24 horas. Es decir, se recomienda una tomografía de control a las 6 horas de llegada o a las 12 horas de llegada. En ese lapso de tiempo en el que podemos identificar si el hematoma está creciendo o si tenemos complicaciones adicionales relacionadas con el sangrado. Igualmente nos dice que debemos identificar la presencia de signos que sugieren potencial expansión del hematoma. Ya vamos a ver cuáles son esos signos. Imágenes complementarias, entonces. Digamos que tenemos un grupo al que le vamos a solicitar una angiotomografía con venografía, en la que vamos a excluir causas macrovasculares, aneurismas, malformaciones o trombosis venosa. Esos pacientes son aquellos pacientes menores de 70 años que tengan como esta una hemorragia lobar, los menores de 45 años con una hemorragia en la fosa posterior, o sea, cerebelo, o en áreas profundas como esta que vemos aquí, que es gangliobasal, y pacientes de 45 a 70 años que no sean hipertensos y tengan hemorragias también en zonas profundas o en la fosa posterior. Esos pacientes les vamos a pedir angiotomografía con venografía, es decir, un estudio contrastado en 2 fases. Los pacientes que tengan hemorragia intraventricular, el paciente que tenga un angiotac positivo para una lesión macrovascular, es decir, que en el angiotac se ve una malformación o se ve una lesión sacular tipo aneurisma, esos pacientes deberían ir preferiblemente a una arteriografía cerebral, una panangiografía cerebral con intención de intervención. Y hay un caso especial y es el paciente que tiene la hemorragia intracerebral, pero el angiotac no mostró fugas, no mostró lesiones ni mostró fugas. Ese paciente recomiendan debería ir a una arteriografía idealmente, y si no, la opción sería una resonancia cerebral contrastada. Dentro de los signos que podemos encontrar, hay 2 signos. Uno se llama el Schrill sign o black hole sign, el signo del torbellino o del hoyo negro, y es en el estudio simple, la tomografía no contrastada. ¿Qué es lo que vemos? Aquí pues vemos una zona muy grande, este es un estudio simple, una zona muy grande con un sangrado importante. Todo esto que vemos hiperdenso, blanco, es el sangrado, pero vemos una pequeña zonita en la que no se pinta tanto el sangrado, pero aún así no es tejido cerebral. Y además sería muy raro que tuviera todo ese sangrado con tejido cerebral, digamos que sano en la mitad. Este cambio que vemos acá es el signo del hoyo negro, y usualmente tiene que ver con que esta sangre ya se ha metabolizado un poquito, pero esto es sangre fresca. El paciente está sangrando, le tomamos una foto al momento en que está sangrando el paciente otra vez. Este hematoma está en crecimiento. Aquí pues en la tomografía vemos otras cosas, un gran efecto de masa con desviación de la línea media, colapso ventricular completo, dilatación del ventrículo lateral contralateral a la lesión. Y cuando hacemos el estudio contrastado, se llama el signo del punto o el spot sign. Y es que si vemos acá, un poquito con detalle, este sería pues el paciente con el estudio simple. Cuando se le pone el contraste, dentro del hematoma
hay un punto donde destella mucho más, con mayor intensidad, usualmente mayor a 120 unidades Hounsfield. Esto es este mismo signo del Schrill sign, que aquí como no tiene contraste no pinta, pero aquí como tiene contraste pinta muchísimo y que por supuesto no se relacione con una lesión ya previamente vista en el simple. O sea, si veo una calcificación, pues acá la debo ver, pero como vemos aquí no se ve ningún punto distinto hiperdenso. Aquí en este estudio contrastado, pues sí lo vemos y este fue el desenlace, este que está acá. Esta era la tomografía inicial, el paciente tenía signos de que el hematoma iba a crecer y este es el control donde efectivamente el hematoma creció y pues vemos obviamente cambios muy importantes respecto del efecto de masa que ya está generando con algo de desviación de la línea media y colapso ventricular. Entonces vamos a buscar el signo del hoyo negro y el signo del punto. Signo del hoyo negro en el TAC simple, signo del punto en el estudio contrastado, en la fase arterial. Este pues es otro estudio, si lo vemos acá, que tiene un hematoma muy grande, tiene como un área de sangrado que drenó hacia el ventrículo y vemos aquí un punto específico muy intenso de sangrado, sumamente hiperdenso. Uno debería medir también el volumen del hematoma, eso tiene que ver con el pronóstico, con el riesgo de mortalidad, como lo vemos acá, pero también tiene que ver, perdón, con la necesidad de evacuación neuroquirúrgica. Para ello, entonces, podemos utilizar el ICH score. Esta es una de las fuentes donde lo pueden utilizar. Recuerden que MDCalc está disponible tanto en aplicaciones como en la página web. O sea, no necesito necesariamente tenerlo en mi celular para poderlo buscar y para poderlo usar, ni tengo que estar inscrito para ello. Ello nos da aquí el puntaje importante. Lo que nos va a pedir como importante, pues, es el volumen. Entonces yo le doy clic aquí en volumen y me lleva a la forma en la que yo puedo calcular el volumen del hematoma, donde ya tengo que ir a la tomografía, dar unas mediciones y definir cuántos milímetros hay entre cada corte de imagen de la tomografía. Que si uno no lo sabe revisar ahí, pues lo puede revisar con el técnico de imagenología. Incertidumbres hasta aquí, y esto es muy llamativo, es que no se sabe la verdadera utilidad de los estudios no contrastados en pacientes mayores de 70 años, porque ellos han sido excluidos de muchos de los estudios, ¿sí? Entonces, no sabemos qué tan útil puede ser tanto lo que encontremos como el hallazgo de ciertos signos radiológicos como los que ya vimos. Estrategias de cuidado crítico que se empiezan desde urgencias. Uno, el manejo de la presión arterial. Esta presión que ven ahí es una presión arterial real. Este es un caso muy interesante que pueden revisar en esta dirección de Rebel-EM. El manejo de la presión arterial es una de las primeras estrategias que tenemos que implementar para poder reducir la posibilidad de crecimiento del hematoma y de mortalidad. Lo ideal es que iniciemos el manejo en las primeras 2 horas y que ojalá en la siguiente hora ya hayamos logrado el objetivo de control de presión. Usualmente este control muy estricto lo vamos a implementar por unas 24 o 72 horas, dependerá de la evolución que tenga mi paciente. Y la meta es mantener unas presiones arteriales sistólicas entre 130 y 150. O sea, mi meta es llevarlo a 140 de sistólica. Los estudios no incluyen muchos pacientes con presión arterial sistólica inicial mayor a 220. Entonces, esta recomendación está en ese grupo de pacientes, de 150 a 220. La meta es entonces llevarlo a este valor, 140 más o menos 10, y lo ideal es no reducir más de 90 milímetros de mercurio en esa fase inicial. Es decir, si el paciente tiene una presión mucho más alta, pues yo en esa primera hora de manejo lo voy a bajar máximo 90, ahí me quedo 1 o 2 horas más y lo empiezo a bajar después muy, muy despacio, ya que hay peores desenlaces cuando se hacen reducciones mucho mayores, ya que está muy alterada la autorregulación cerebral. Estas metas de manejo se derivan de 2 estudios muy grandes que son el ATTACH-2 y el INTERACT-2.
Hay algunos metaanálisis. Esto fue un metaanálisis realizado por la Sociedad Europea de Stroke, en el que se comparan el control muy estricto y temprano de la presión arterial versus un control no tan estricto. Ellos, como vemos acá en este gráfico, si el diamante está tocando la línea de la mitad, pues quiere decir que no hay una diferencia significativa. Aquí se incluyen muchos estudios, entre ellos los Interact y el Attach. Y en este estamos comparando crecimiento del hematoma y en este estamos comparando mortalidad. Digamos que hay una tendencia a que sí es mejor el manejo de la presión, pero tal como concluyen ellos, no es muy claro realmente la utilidad todavía por estudios, pero hay una clara tendencia a que sí, y por eso la recomendación sigue siendo la misma. Inicie el manejo en las primeras 2 horas, logre el objetivo en la siguiente, no reduzca más de 90, y ellos sí se pasan y dicen que puede tenerlo hasta 110. Sin embargo, cuando uno revisa los estudios de los pacientes que se les bajó la presión más allá de 130 y hasta 110, no les fue tan bien como los pacientes que se dejaron un poquito por encima. Entonces, no es necesario ser tan estricto. Incertidumbres, no sabemos los pacientes que llegan con presiones más de 220, y hay algunos estudios que se han hecho sobre el descenso ultra rápido utilizando trinitrato de glicerilo desde la fase prehospitalaria, pero los desenlaces no fueron buenos. Entonces, por el momento no hacemos manejo sublingual o de descenso ultra rápido de la presión. Esta parte es sumamente importante. Si el paciente viene anticoagulado, hay que revertir el efecto tan pronto como sea posible. No hay que esperar resultados de laboratorio, no hay que hacerlo. Es necesario definir qué tipo de anticoagulante está tomando, cuándo fue la última dosis y cuánto se tomó. Y también tener muy claro cuál es la disponibilidad que tenemos de medicamentos que reviertan esa anticoagulación, ¿sí? Los anticoagulantes, digamos que los podemos dividir en este grupo: antivitamina K, que es la warfarina; antitrombina, que es el dabigatran; y los anti-10A, que los dos grandes son rivaroxaban, apixaban, ya por ahí hay edoxaban también en el mercado, y con algo de efecto sobre el 10A, pero también sobre el 2, pero también sobre la trombina, pues ahí también podemos meter la enoxaparina, ya que dentro del manejo va a ser el mismo. Entonces tenemos esos 3 grupos de pacientes. Esta es la tabla que aparece en la guía americana, que me parece sumamente útil. Voy a dividirla para el paciente que viene anticoagulado por warfarina. Hay que revertirlo, y la reversión va a depender del INR. Ahí sí hay que acosar un poco al laboratorio. Vamos a pensar que está aquí. Entonces yo puedo utilizar una dosis intermedia. Dependiendo del INR, yo lo voy a revertir, y la reversión la voy a hacer con concentrado protrombínico, no con plasma, como se hacía hace mucho tiempo y quizá en algunas partes todavía toque hacer, ya que se ha demostrado que el concentrado protrombínico es mucho mejor para el paciente. Estos concentrados protrombínicos hay de 2 tipos, uno que tiene 3 factores y uno que tiene 4, y el que se recomienda es el que tiene 4 porque tiene muchísimo factor 7. Es sumamente importante que sea este tipo. Dependiendo del INR, va a ser la dosis calculada por kilo, 10 a 20 si el INR está en este valor; si está mayor de 2, 25 a 50 unidades por kilo. Y siempre a ese paciente que yo le administre el concentrado protrombínico, le debo administrar vitamina K intravenosa, una dosis entre 5 y 10 miligramos, siempre, intravenosa. Si mi paciente está tomando anticoagulantes directos, sea dabigatran, rivaroxaban, apixaban, o estaba con enoxaparina, voy a utilizar, entonces, voy a definir, 1, cuándo fue la última dosis que se tomó, ¿sí? Si mi paciente lleva menos de 2 horas de haberse tomado la tableta, recomiendan administrar carbón activado, como utilizamos en pacientes intoxicados. Recordar que si el paciente tiene un mal manejo de la vía aérea, pues lo debo intubar antes de iniciar el proceso del paso del carbón, porque si no me puede broncoaspirar por carbón. De modo que me pueda reducir de forma efectiva la disponibilidad de este medicamento y, por tanto, la intensidad de anticoagulación. Si el paciente entonces estaba tomando dabigatran, el manejo ideal va a ser con
y darucizumab. Y si mi paciente estaba tomando los anti-10A, el manejo va a ser con Andexa. Entonces, Andexanet alfa. Cuando hay idarucizumab, pues lo usamos. Y cuando no hay, la siguiente posibilidad es concentrado protrombínico y o diálisis. Entonces, para dabigatran, Pradaxa y darucizumab, la primera elección. Y si no, nos tocaría concentrado protrombínico y o diálisis. Interconsulta nefro y que nefro defina. Si mi paciente está tomando de estos de acá, anti-10A, y tenemos el Andexanet alfa, pues lo utilizamos. Y si no, también concentrado protrombínico en este sinodiálisis. Dosis, la dosis variará si estamos entonces de rivaroxaban, apixaban, incluso enoxaparina, utilizamos el Andexanet alfa. Para este hay dos regímenes que podemos utilizar. Si sabemos cuánto tiempo pasó desde la última dosis, podemos utilizar una dosis alta o una dosis bajita. Si no tenemos ni idea cuándo fue, utilizamos siempre la dosis alta. Esta es la dosis que vemos acá. Si mi paciente está tomando dabigatran, el manejo va a ser entonces con idarucizumab. La dosis es de 5 gramos, es decir, los dos frascos que vienen en el vial. Se pasan 2 bolos, un frasco primero, el otro inmediatamente a continuación, en 5 minutos cada uno. Paso este en 5 minutos, paso este en 5 minutos, uno después del otro, para en total los 5 miligramos. Una que no hablamos, la heparina no fraccionada. Si mi paciente estaba recibiendo heparina, pues hay que revertirlo y la reversión la hacemos con protamina. Con protamina, pues estas son las dosis recomendadas del medicamento que logran neutralizar la heparina, recordando esta recomendación de no exceder los 50 miligramos en 10 minutos, porque hay riesgo de hipotensión neuroespasmo. En ese caso, paramos el bolito y esperamos un momento y volvemos a colocar un bolo adicional. Este puede ser otra complicación, el paciente que tiene sangrado post-trombolisis, o sea, no es una hemorragia primaria, sino que era un isquémico y sangró. Es importante tenerlo en mente. Este paciente se depleta de fibrinógeno, entonces tenemos que administrarle crío precipitado, ¿sí? No plasma fresco congelado, crío precipitado, 10 unidades, como si estuviera depletado completamente de fibrinógeno, y hacemos un control de fibrinógeno para saber cómo está, y la meta es que llegue a 150. ¿Qué pasa con el paciente que está tomando antiagregantes plaquetarios como aspirina? Pues ellos se benefician de transfusión de plaquetas, sí, solo sí, el paciente va a ser llevado a intervención neuroquirúrgica. Si no, no se debe administrar transfusión de plaquetas. No es seguro y de hecho aumenta la mortalidad. Hay dos incertidumbres: si es útil la desmopresina para reducir el crecimiento del tamaño del hematoma, puede que sí. Y qué tan útil puede ser el uso de factor 7 recombinante o del ácido tranexámico. No sabemos todavía si eso nos pueda servir. Respecto del manejo de convulsiones, solamente se da anticonvulsivantes si el paciente tiene una convulsión evidente o lo demostré mediante monitoreo electroencefalográfico. De resto, no se recomienda la administración profiláctica de anticonvulsivantes. Y como hacemos con otros pacientes críticos, si se sospecha un estatus epiléptico no convulsivo, pues inmediatamente montarlo en neuromonitoreo continuo. La tromboprofilaxis debe hacerse con compresión intermitente neumática, es decir, esas medias que se conectan a esa máquina que se infla y se desinfla de forma intermitente. No sirven las medias de gradiente de compresión, no sirven, y de hecho han demostrado que esos pacientes se complican más. Los pacientes con stroke tienen 4 veces más riesgo de hacer complicaciones trombóticas, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Entonces deben tener una buena profilaxis antitrombótica, por lo menos el primer día, mientras se mira si no hay complicaciones, compresión intermitente neumática, y entre las siguientes 24 a 72 horas, dependiendo de cómo siguió el paciente, cómo va el hematoma, definir el inicio, ya sea de heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada en dosis bajas, en ese lapso de tiempo, en las siguientes 24 a 72 horas. Eso pues definido de forma interdisciplinaria con los especialistas de neurociencias. Lo recomendable es que el paciente esté en una unidad de alta dependencia con monitoreo continuo por 24 a 72 horas, que esté con personal con entrenamiento en manejo de paciente neurocrítico, personal de enfermería, que sepa hacer una evaluación juiciosa de la escala de coma de Glasgow, al menos, y una evaluación pupilar confiable.
Lo ideal es que sea con entrenamiento, incluso para hacer medición de NIHSS de forma rutinaria. Las estrategias de paciente neurocrítico, que las empezamos también en urgencias, pues van a ser ventilación mecánica con parámetros protectores, sedación para mantener al paciente con un RAS de -4 en esas primeras horas, si es un paciente que requirió intubación. Control de glucosa, que ya sabemos que en todo paciente crítico no hacemos un control muy estricto porque en este caso el cerebro se nos daña con la hipoglicemia. Si la encontramos hay que tratarla de forma inmediata y también tratar de mantenerla siempre por debajo de 180 y que mi paciente no haga fiebre porque eso aumenta el consumo de oxígeno intracerebral y le da peor al cerebro. El proceso de rehabilitación debe empezar después de 72 horas. Obviamente dependerá de la condición de mi paciente y deben recibir siempre una evaluación formal de la capacidad deglutoria para evitar la posibilidad de que se vayan a broncoaspirar por la primera prueba de vía oral. Respecto de neuromonitoreo específico, pues esto ya usualmente va a ser de UCI, pero en algunas ocasiones se nos quedan los pacientes en urgencias. La medición de pico o catéteres como tal de derivación por hidrocefalia, pues obviamente están recomendados por estrategias mínimamente invasivas y usualmente para casos moderados y graves, toda la medición continua de la PIC o intermitente según la disponibilidad. Y el manejo neuroquirúrgico, para mencionarlo y que lo entiendan, o que lo tengan en mente, perdón, sería pacientes que tengan hemorragias intracerebrales espontáneas con volúmenes entre 20 y 30, con un Glasgow deteriorado entre 5 y 12, deberían ir a cirugía. Los pacientes que tengan hemorragias en la fosa posterior, o sea, cerebelo, con volumen de más de 15 o que tengan deterioro neurológico por signos de compresión vulvar, alteraciones pupilares importantes, ¿cierto? Y el paciente que tiene hemorragia intraventricular, que no suele ser una presentación muy típica y debe definirse con los neuroquirúrgicos si lo llevan a este último paciente primero a una panangiografía cerebral y después a cirugía, y las intervenciones suelen ser pues mínimamente invasivas. Con esto terminamos entonces. Dentro de las conclusiones está que las hemorragias intracerebrales definitivamente tienen una presentación más frecuente de lo que pensábamos, por lo menos en el mundo. La mortalidad es mucho mayor respecto de otros ACV. El manejo emergente requiere de la determinación de la etiología, es decir, imagen para saber si es isquémico o hemorrágico y con ello tomamos todas las decisiones. Los cuidados iniciales y de paciente crítico son muy similares, pero en la toma de decisiones usualmente requerimos participación multidisciplinaria. Igualmente se requiere de experiencia para definir el momento apropiado para intubar al paciente, por ejemplo. Ese es casi que un tema de una conferencia completa del manejo de la vida aérea en el paciente neurocrítico, ya que deben tomarse o tenerse en cuenta otros criterios y no únicamente estar basados en la escala de coma de Glasgow. Es necesario estar familiarizados con los medicamentos anticoagulantes nuevos y con los medicamentos para revertirlos y solicitarlos a los administrativos que son los encargados de comprarlos y de mantenerlos disponibles para nosotros en los hospitales, ya que el costo de un paciente con secuelas de ACV hemorrágico o muerto, pues es mucho más alto, pesa mucho más el costo social y económico para el país entero que el costo individual de cada medicamento que podamos utilizar. Es necesario optimizar todas las medidas de modo que nuestros servicios de emergencia sean funcionales y seguros para los pacientes neurocríticos hasta que ellos puedan llegar a las unidades de cuidados intensivos. Yo creo que ese es un reto mundial porque la situación de sobrepoblación de los servicios de emergencia es una realidad mundial y por tanto hay que hacer intervenciones, uno para que eso no ocurra, pero es muy difícil, pero sobre todo para que cuando tengamos pacientes críticos de todas las etiologías puedan ser manejados de forma segura eh, y que el personal esté debidamente entrenado para manejar este tipo de pacientes y por supuesto sensibilizar a los administradores. Eso era como todo lo que tenía para decirles ahorita. Si tienen preguntas, adelante. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted por lo que nos ha ido compartiendo brindándonos el mensaje, ¿no? En respecto al tema de actualización en el manejo de hemorragias intracerebrales. Y invitamos a los participantes a que puedan redactar sus consultas ahí en el cuadro del chat o en todo caso levantar la mano en el Zoom para que darles acceso y puedan consultar directamente con usted.
Hay una consulta por parte de Yolicel González que dice, en sospecha de SV se realiza la TAC 2 horas después de iniciada la clínica y no hay hallazgos de eventos recientes. ¿Se debe realizar un estudio de imágenes después para corroborar eso? Es correcto. El protocolo sería, digamos, aquí estamos hablando de un paciente con una sospecha de un ACV isquémico. En ese caso debemos proceder a la realización de una angiotomografía. Si el paciente tiene un déficit, le haces un ATAC y no encuentras nada, hay dos opciones. Hay cambios sutiles y que se definen, que pueden llegarse a definir con la escala Aspects y quizá no la estamos viendo, o tenemos una posible oclusión que no estamos viendo y hay que hacer una angiotomografía. Entonces, en ese paciente habría que hacer una angiotomografía cerebral de las dos fases de una vez, arterial y venosa, y evaluar, ahí sí necesitamos un especialista o radiólogo neuroquirúrgico idealmente, o un neuroradiólogo, un neurocirujano que evalúe las imágenes lo más pronto posible para saber si puede tener una oclusión de gran vaso o mediano vaso y necesita una intervención invasiva, o si es una enfermedad de pequeño vaso y definir si está todavía dentro de la ventana terapéutica para trombolisis, definir si se va a trombolizar, recordando que es hasta 4.5 horas con ciertas condiciones y que hay que hacer una evaluación previa de las contraindicaciones absolutas y relativas que pueda tener mi paciente para trombolisis. Sí, doctor, gracias. No sé si alguien pueda tener otra consulta para que lo puedan redactar ahí en el cuadro del chat. Esperamos un minuto, doctor, tal vez hay consultas por ahí. Claro que sí, no hay problema. Ujú. Doctor, muchas gracias. Creo que toda su ponencia ha quedado clara y las dudas que haya tenido no nos han quedado disueltas, ¿no? Por ahí creo que sale otra pregunta. Si Sí. quedamos fuera de la ventana, ¿estaría indicado otro estudio? Si sale de la ventana, depende. Si yo estoy sospechando que mi paciente pueda tener una ACV de fosa posterior, la ventana es mucho más larga. Entonces ese paciente también se beneficia de revisar muy bien las imágenes de reconstrucción arterial para saber si pueda tener una ACV de fosa posterior, porque se tenga una ventana mucho más amplia. Sí, definitivamente el problema es de la circulación anterior, cerebral anterior o media, y si sale de la ventana, pues desafortunadamente no tenemos muchas otras opciones de intervención. Básicamente sería la compensación, vigilancia y seguimiento por neurología y búsqueda de la etiología. Sí, doctor, creo que esa sí fue la última consulta por parte de los participantes. Agradecerle nuevamente por su participación acá en nuestro tercer Congreso Internacional y esperando contar con su presencia en futuros congresos y futuros eventos que vayamos a tener acá en el Consejo Regional 11 de Huaraz, del Colegio Médico del Perú. Muchas No, gracias, doctor. muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy honrado de haber podido compartir estos momentos con ustedes y estar esperando una futura invitación. Mil gracias. Un feliz día para todos.